Y como ya muy bien se ha mencionado en el comunicado, nosotros nos preparamos para probablemente tener una vacuna anual contra la COVID-19, como lo hicimos hace muchos años cuando tuvimos la pandemia de influenza también. Está con nosotros a esta hora de la mañana la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, María Elena Martínez. Hola María Elena, ¿cómo estás? Mucho gusto nuevamente por tenerte aquí. Y coméntanos, ¿no? O sea, lo que yo acabo de leer creo que es sustancial y que la gente entienda también de que esto no ha finalizado, al menos como enfermedad, que continúa. Así es, Jesús. Efectivamente, como lo has mencionado, nosotros como Ministerio de Salud hemos referido a toda la población que esto no significa que vamos a dejar de seguir y continuar haciendo los cuidados preventivos, y una de ellas es la vacunación. Tenemos un encargo muy importante de nuestra ministra de Salud, la doctora Rosa Gutiérrez, a mencionarle a toda la población a no bajar la guardia. Y ahí es importante señalar que hoy las enfermedades respiratorias se han empezado a incrementar. Y por eso estamos emprendiendo ya desde el 15 de abril la campaña de vacunación contra influenza, ¿no? Y además influenza, neumococo, porque esta vacuna es importante para las personas vulnerables, ¿no? Ya, ese es otro capítulo, ¿no? A lo cual ustedes se están dedicando. Pero pasemos al tema de la COVID-19, María Elena, porque hay muchas personas que tienen esta percepción de que la enfermedad ha terminado y que no tendrían por qué ponerse más vacunas. Y eso no es así. Ayer escuchaba, si no me equivoco, ¿quién es el que estaba hablando, Gisela, el doctor que decía que ya no tendrías por qué ponerte refuerzos y sí ir por una vacuna bivalente? Antonio Quispe, ¿no? Entonces, no sé si él está en lo correcto. ¿Cómo están analizando el tema ustedes? Bien, nosotros queremos decirle a la población que si bien es cierto, en las últimas olas han sido menos cantidad de personas que han enfermado, sin embargo, todavía hay personas que enferman. ¿Y en quiénes ocurre COVID? En los que no han completado el esquema de vacunación, aquellos que no han completado su tercera dosis, aquellos que no han ido por su bivalente. Hoy el país ya cuenta con la vacuna bivalente y desde el 1 de enero tenemos cerca de 1.200.000 personas ya vacunadas, pero todavía nos falta. Necesitamos subir y elevar esa cobertura de vacunación, especialmente en los vulnerables. Es decir, los mayores de 60 años, las personas con comorbilidades, las personas oncológicas. Por eso has visto de que nosotros ahora hemos instalado un punto de vacunación también en el INEN, en el Neoplásicas, porque hay que cuidar a las personas oncológicas, las personas que se dializan, y por eso nuestro llamado a no bajar la guardia. El Perú cuenta con una vacuna bivalente, que es una vacuna reforzada, y como ya muy bien se ha mencionado en el comunicado, nosotros nos preparamos para probablemente tener una vacuna anual contra la COVID-19, como lo hicimos hace muchos años cuando tuvimos la pandemia de influenza también. La COVID-19 todavía sigue matando, ¿no? Por supuesto que sí, en menos cantidad, pero además hay también algunas hospitalizaciones y justamente ocurren estas personas, diabéticos, hipertensos, cardiopatías, oncológicos, mayores de 60 años. Este grupo es fundamental. Por eso, Jesús, yo quiero volver a hacer un llamado a toda la población en general, que nuestros adultos mayores de 60 años son los más sensibles a enfermar, a tener la enfermedad gravemente o a fallecer. Por eso nuestra preocupación de continuar con la vacunación, y aprovecho más bien, Jesús, el medio para invitar a la población. Nos encontramos en más de 60 puntos externos, pero tenemos vacuna en nuestros más de 8.000 establecimientos de salud a nivel nacional. No tenemos desabastecimiento de vacuna, contamos con las brigadas que ofrecen las vacunas y solo pedimos a la población acudir a nuestros puntos de vacunación. Bien, eso es importante. María Elena, ¿por qué tenemos solamente 1.200.000 si somos 33 millones de peruanos y 2 millones de venezolanos? Muy importante tu pregunta, Jesús. Mire, la vacunación, poco a poco, como has visto, la COVID se extendió en principio para el personal de salud, luego fue para los adultos mayores y así fue creciendo para los grupos de edad. Y eso porque estamos en la pandemia. Pero al ver que la zona se va disminuyendo y viendo que estamos dentro de la epidemiología... María Elena, por favor, no te muevas porque estamos perdiendo la comunicación y sería bueno que repitas lo que estabas comentando porque se perdió la claridad de tu mensaje. Por favor, no sé si te puedes
ubicar mejor para poder, ya está mejor ubicada, ok. Sí, por favor, sería bueno que vuelvas a reiterar lo que estabas comentando sobre este tema. Sí, importante. Mira, yo te mencionaba que de acuerdo a la epidemiología internacional, vemos también que la COVID afecta a un grupo de personas, como ya no ocurría en la primera, en la segunda, en la tercera ni en la cuarta ola, sino automáticamente pasa con en la quinta ola, ves que ocurre en los mayores de 60 años. Y además, esto es importante decirte, que en la estadística que tenemos en nuestro país, ocurre en personas mayores de 60 años, en personas con comorbilidades y en personas que justamente no completaban su tercera o su cuarta dosis. Y teniendo el país todo el esfuerzo que ha hecho para poder controlar esta pandemia tan difícil que se llevó tantas vidas, y hoy tener todavía la vacuna, es importante decirle que por favor acudan. Las vacunas son muy seguras, son eficaces. Mírame, si no, no estaríamos conversando mucho de nosotros. Sí, por supuesto. Yo tengo mis 5 vacunas, tengo mi esquema completo. Tengo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y ya me pusieron la bivalente hace tan solo unas semanas. No me generó mayor problema. La verdad que ahí estoy. Ahora, en el caso del esquema de vacunación, tú puedes tener la primera, la segunda, la tercera, pero no tienes la cuarta. Y de ahí, si no tienes la cuarta, ¿te tendrías que ir a la bivalente? ¿O cuál es el criterio ahora que se tiene? Sí, mira, en el protocolo último que se diseñó, ya no necesitas tener la cuarta, la hemos colocado como una opcional para algunos, para los grupos más pequeños, porque hay que recordar que de 12 a 17 años tenemos todavía personas con vulnerabilidad. Y para ellos voluntariamente pueden recibir la cuarta, y lo ideal es recibir la bivalente. Por eso te felicito, Jesús, que tú ya la hayas recibido, y qué bueno que tú puedas expresarle a toda la población ahora en el país que después de aplicarse la vacuna no te genera, aunque un dolor probablemente, que es lo que se espera, puede haber malestar, pero lo pasas, después de 12, 13, 14 horas ya estás recuperado. Ante el riesgo de enfermar, de complicarte o de morir, es mejor recibir las vacunas. Bueno, tampoco me he convertido en fosforescente, como lo decían los antivacunas que todavía continúan, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer la población es irse a vacunar, y no solamente contra la COVID-19, sino contra todas las enfermedades que se están presentando hasta este momento, ¿no? La influenza H1N1 en este momento está generando problemas en los menores. Entonces, creo que nos va dejando más claro el panorama. Tengo una amiga, Angélica Valdés, que está en los Estados Unidos. Ella vacunó a sus hijos con los pequeños, ¿no? Con las 3 vacunas. Sin embargo, dice que ya no entiende exactamente qué es lo que viene más adelante, si es que le va de frente a sus hijos poner la bivalente. Creo que acá sería bueno que la escucharas. Me escribió ayer. A ver. 12 y mi hijo tiene 10 años. Ellos tienen 3 dosis, pero porque aquí sí estaban poniendo, ¿no? En Perú no sé cómo será. Pero ya ahí me he quedado, porque nadie me sabe decir, o sea, hasta ahora los pediatras, sus pediatras me han dicho que no saben. Alucina. Pero bueno, es que creo que no es que la cosa está así, o sea, está muy incierto todo. No se sabe cómo, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? Ha quedado un poco en el limbo. Bueno, eso es importante, creo que es interesante. Ella es madre de familia, tiene 2 hijos de 10 y 13 años, viven en los Estados Unidos, claro, pero están por regresar a Perú. Los chicos tienen las 3 vacunas, pero ya no sabe qué le va a tocar, si se pone una cuarta o va de frente a la bivalente. Entonces ahí sí sería bueno que empecemos a darle un poco de respuesta a la gente también, que seguro como ella tienen diferentes dudas. Así es. Gracias, Jesús, por la pregunta, y para la señora responderle. Mire, nosotros hemos activado la línea 113 de InfoSalud, que pueden también ella recurrir a este medio. Sin embargo, yo quiero decirle que en nuestro país tenemos la vacuna para los chicos, que justo es un niño de 10 años, la tenemos con 3 dosis. Y si ella lo tiene completo, más que suficiente. Entonces, la vacuna bivalente la tenemos indicada para todos los mayores de 18 años. Entonces, con ella es suficiente, hay que cuidarlo, evitar que el chico esté en lugares concentrados, y si hay algún riesgo, ponerse la mascarilla. Pero en realidad ya se ha visto la epidemiología que realmente los chicos no enferman gravemente si están protegidos y están vacunados. Aquí no estamos usando una cuarta dosis para los chicos de 10 años, para que le pueda quedar bastante claro a la señora, pero si tuviera algún familiar mayor de 18 años, sí estamos aplicando la vacuna bivalente, así que le recomendamos que acuda a alguno de nuestros puntos de vacunación a recibirla. Y esto también quiero aprovechar de decirte, Jesús,
que la puede recibir la bivalente con vacunas de influenza, con vacunas de neumococo, es decir, de manera simultánea, no hay ningún problema. Bueno, creo que eso es importante. Justo está escuchando, está por venir al Perú. Entonces, en el caso de los chicos, solamente 3 vacunas y ahí queda. No necesitan el refuerzo de cuarta y tampoco entrar a la bivalente porque eso tiene otro grupo etario. Así es. En el Perú, nuestro protocolo en estos momentos está para los mayores de 18 años. Seguramente que podría salir más adelante otro. Eso lo evalúa el Comité de Expertos, el Instituto Nacional de Salud, basados en la epidemiología que está dada por el CDC, que es nuestro referente. Y ellos nos dan las recomendaciones y finalmente damos las disposiciones a nivel nacional. Pero hoy sí quiero aprovechar para poder llamar a nuestros adultos mayores a vacunarse. Sí, claro. Dime una cosa, María Elena, discúlpame, pero ya que estamos hablando de los chicos, hay vacunas pediátricas y cómo está, por ejemplo, en el caso de los chicos, el avance de la vacunación, porque ahí también había mucha reticencia por parte de los padres de familia, me dice Gisela, sí. Sí, mira, importante tu pregunta. Ya los chicos fueron al colegio y la cobertura de vacunación en ellos, sobre todo en los chicos de 5 años, tenemos una cobertura bastante baja en la tercera dosis. No tenemos que confiarnos. La segunda hemos logrado vacunar más del 70%, pero la tercera dosis todavía no alcanzamos los estándares que quisiéramos. Los papás, yo quiero hacer un llamado. Todo niño mayor de 5 años que solamente ya haya ocurrido 3 meses después de la segunda, vaya, acuda para poder recibir, o fírmenos el consentimiento para que en los colegios también podamos vacunar a sus hijos, ¿no? Pero tenemos que tener el consentimiento de los padres, eso es importante señalar. Todo menor de 18 años para la vacuna COVID debemos contar con ese consentimiento. Yo no he tenido problemas, vacuné a mi hija, creo que le está faltando todavía una vacuna más y no tuvo problemas tampoco, asumió la vacuna sin ningún problema, creo que hasta mejor que un adulto. Yo sí, a mí la primera y la segunda como que sí me pusieron un poco knockout, pero los chicos normal con las vacunas, no hay mayor afectación, digo. Claro que sí, mira Jesús, los niños de más pequeños reciben 3, 4, 5 dosis y pasan muy bien, pero hay que tener las vacunas al día, no debemos esperar, y aprovecho de decirle a la población y a todo el país, no debemos esperar enfermarnos para recién recurrir a colocarnos unas vacunas. Nuestro país cuenta con un esquema de lujo, contamos con 18 vacunas, mucho mejor que en otros países, pero hay que aplicarnos. Por eso es que nuestra preocupación es que los chicos completen su vacuna de influenza, su vacuna de neumococo, rotavirus, sarampión, polio. Es decir, es una maravilla que el país cuente con estas vacunas, pero los padres de familia y el personal de salud, que también debe estar vacunado. Por favor, ahí quiero hacer un llamado al personal de salud, porque somos los que atendemos a las personas. Son los primeros. Tenemos que estar protegidos. Bueno, son la primera línea en ese sentido. Ahora ya, discúlpame, dame un minutito y se la voy a agregar a la influenza, pero sí quisiera terminar este tema, agotarlo completamente, el tema de la COVID-19. Ya entrando a otros temas. ¿Cómo está? ¿Hemos recuperado el avance de la vacunación en el país luego de la pandemia? Porque claro, se dejó de vacunar en otras enfermedades, pero esto ya se ha podido estabilizar y volver nuevamente a los números que teníamos antes de ser un país exitoso en el tema de la vacunación de otras enfermedades, ¿o todavía ahí hay un problema que no está resuelto? Mira, primero quiero decirte por lo del COVID. Hasta el momento nosotros a nivel de las Américas ocupamos el tercer lugar en el avance de la vacunación de COVID, a pesar de haber sido uno de los últimos que empezó, y eso es muy bueno rescatarlo, ¿no? Sin embargo, sabemos que cuando hay una pandemia todos corren a aplicarse y el ritmo de vacunación era intenso, ¿no? Porque además la preocupación de cómo salvarnos, y lo ha hecho la vacuna. Luego ha ido bajando ese ritmo, pero además también hemos tenido menos cantidad de personas enfermas gracias a la vacunación. En cuanto al esquema regular, hemos sido uno de los países hace muchos años premiados, como lo ha mencionado Jesús. En los años de pandemia, y ya casi por fines de 2019 íbamos cayendo, no solo el Perú, sino toda la región de las Américas. Tenemos mucha preocupación porque de cada 5 niños, casi uno de ellos no tiene ninguna vacuna. Y eso lo hemos detectado en el 2022. Por eso emprendimos jornadas de vacunación, hicimos la Semana de Vacunación de las Américas. Este año hemos vuelto a celebrar la Semana de Vacunación de las Américas con la finalidad de poder cerrar esa brecha. Y hoy hemos alcanzado en la semana el 95%. Pero esto no acaba acá. En el país todos los días nacen niños. En el país todos los días tenemos gestantes, tenemos adultos mayores. Y ahí tenemos que
volver a rescatar, tener ese esquema y esa premiación internacional que siempre el país lo ha tenido. El país es un país que ha tenido premiación por vacunas desde muchos años. Entonces, la preocupación por ahí no va más bien que tenemos que volver a dar esta importancia de la vacunación como importante en la salud pública, ¿no? Y por eso nuestro llamado y preocupación, seguimos caminando en todo el territorio peruano, sobre todo en poblaciones más alejadas y en fronterizas, porque mencionaste de los migrantes, ¿no? Sí, a claro. ellos también se les vacuna. Bien, ya que estás hablando de poblaciones alejadas y el tema de que la vacunación no camina muy bien por ahí, se advirtió y se hablaba de casos de polio nuevamente en el país, ¿no? Creo que ustedes han salido a decir que no hay casos de polio, pero a mí no me ha quedado muy claro en realidad. La polio, por ejemplo, se pudo controlar desde el año 91 aquí en el Perú. Entonces, ¿cómo están estos casos? ¿Qué se ha identificado? ¿Hay novedades sobre este tema? Bueno, te pregunta Jesús, mira, nosotros hasta el momento, según el reporte que tenemos, es el caso de polio derivado de la vacuna, que ya fue señalado por muchos de los que han mencionado del ministerio. ¡Exitosa! Pero yo quiero decirte que después de ese caso, nosotros lo que hicimos fue la intervención, que es el cerco epidemiológico, que es la vacunación en la zona, y no solamente ahí, sino en las poblaciones alejadas, como es comunidades nativas, las poblaciones indígenas, con el difícil geografía que tiene nuestro país, pero lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo, Jesús, porque la polio no solamente significa colocarse una dosis. La polio la reciben los chicos 5 dosis. Y ahí quiero recordarle a los padres de familia, la polio no tiene cura. La polio te deja con discapacidad de por vida, o sea, te quedas inválido. Y esos casos ya no los veíamos hace años. No queremos regresar al pasado. Por eso nuestro llamado a recibir la vacuna de polio, que está disponible en nuestros establecimientos de salud. Las vacunas son seguras, son gratuitas, porque el Estado tiene la responsabilidad de poder proteger a la población. Bien, eso es importante, María Elena. Finalmente, la H1N1, la influenza, estamos viendo que hay casos cada vez mayores en niños, entonces sí hay las recomendaciones. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes al respecto? Hay recomendaciones, primero, para que si el chico tiene algún tipo de fiebre, ¿no es cierto?, acuda a un centro de salud, pero estamos viendo que los centros de salud están desbordados. ¿Esto se va a controlar? ¿Cuál es el criterio respecto al brote? Sí, mira, tenemos un brote y ha sido señalado también. Yo quiero decirle a la población que la vacuna de la influenza data desde el año 2009, cuando tuvimos la primera pandemia en el país. Desde esos años contamos con vacunas. Y las vacunas que aplica el país son seguras, son buenas, de buena calidad. Por lo tanto, queremos pedirle a la población a no bajar la guardia. ¿Quiénes se vacunan? Ahí quiero hacer para que los papás todos me escuchen. La vacuna influenza está en el esquema y deben vacunarse los chicos menores de 1 año, a los 6 meses y a los 7 meses. Pero si algún papá se pasó y dice, mi hija tiene 8 meses, 9 meses, ¿lo debo llevar? Por supuesto que sí. Estos niños menores de 1 año reciben 2 dosis. Todo mayor de 1 año, hasta los 5 añitos, reciben una dosis, una sola dosis anual. Todos los de 5 años hasta los 60 años que tengan comorbilidades, diabéticos, hipertensos, oncológicos, asmáticos, pueden recibir la vacuna una sola dosis. Todos nuestros mayores de 60 años también deben recibir la vacuna una sola dosis anual. Y además, los privados de la libertad, nuestras gestantes, la Policía Nacional, bomberos, todos aquellos que tienen mucha exposición, el personal de salud debería ser el primero en vacunarse contra influenza, porque somos somos la primera línea y atendemos a los pacientes. Pero ahí nuestro llamado no solamente es la vacuna, sino también esto va acompañado lavado de manos, la etiqueta respiratoria, que quiere decir que cuando uno está con gripe y cómo va a estornudar, hay que poner el hombro. La ventilación en las casas, la mascarilla, si hubiera alguien que tenga algún problema respiratorio. Y lo más importante, la vacunación. Entonces, invitamos a la población a vacunarse. Bien. Bien, María Elena, y el otro tema que nos preocupa también es el caso del dengue, ¿no? El dengue está disparado y también ya está la cosa bastante llamativa y la gente también tiene que tener cuidado. Aunque sé que no hay vacunas para el dengue, sí hay que tener mucho cuidado al respecto. Así es, efectivamente. Nosotros queremos decirle a la población que hay que trabajar en la prevención.
Y es cierto, el dengue se ha disparado, sabemos que estamos saliendo de una pandemia de COVID, tenemos que prepararnos, no solamente el sector salud, sino todos los sectores y la propia población de manera conjunta, sociedad civil, colegios profesionales, sociedades científicas, porque tenemos que prepararnos ante las siguientes pandemias que pueden venir, ¿no? Dios quiera que no, pero tenemos que prepararnos. Y para eso la vacunación es importante, ¿no? Los chicos tienen que estar con su esquema de vacunación completo. Si no tienen la cartilla de vacunación, no importa, vayan. El Ministerio de Salud cuenta con una plataforma importante que puede detectar qué vacuna le falta a su niño. Y hoy, sábado y domingo, invitamos a toda la población a acudir a nuestros puntos de vacunación porque estamos vacunando desde muy temprano y hoy estaremos hasta las 5 de la tarde. Bien, María Elena, muchas gracias. Un fuerte abrazo. María Elena Martínez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Todas las enfermedades que estamos enfrentando son complejas, entonces lo único que podemos tener a disposición son las vacunas y hay que cumplir con los esquemas. Eso es sustancial. En principio, sepan ustedes que la COVID-19 no ha terminado, que es una enfermedad latente que seguramente en algún momento va a ser declarada estacional y para lo cual van a haber programas, ¿no?, de vacunación y vacunas que van a ser modificadas hasta hacer que la enfermedad retroceda, pero no va a desaparecer, hay que convivir con ella.